vamos a ver el tema de zonas francas. Vamos a ver las dos definiciones que presentamos. Las zonas francas es un pedazo de territorio, ciudad, puerto o parte de la ciudad o una zona determinada, neutralizado aduaneramente, independiente del territorio nacional. Por ejemplo, la zona franca La Plata es una zona específica que es independiente del resto del territorio argentino, ¿sí? Donde todas las naves, cualquiera sea su nacionalidad, tienen libre acceso y donde todas las mercaderías de cualquier naturaleza y origen pueden ser descargadas, depositadas, manipuladas, transformadas y exportadas sin ninguna formalidad ni restricción y sin deber por ello derechos de aduana. O sea, dentro de la zona no pagan ningún tipo de derecho, están exentas de IVA. Entonces pueden ser para ser utilizadas como zonas francas comerciales, donde las tengo para depósito, como showroom, y solamente a medida que las necesito las voy nacionalizando y ahí recién pago los impuestos correspondientes, o pueden ser para fabricar sin ningún tipo de impuestos para después sí ser exportado a otro lugar, que no sea el territorio nacional. La otra definición dice que parte del territorio de un Estado en la cual las mercaderías que en ella se introduzcan se consideran generalmente como si no estuvieran en el territorio nacional respecto a los derechos e impuestos a la importación y no están sometidas al control habitual de la aduana. ¿Sí? Las características básicas es que una zona franca es un predio donde las empresas pueden realizar actividades industriales, comerciales o de servicios sin pagar aranceles aduaneros ni impuestos al comercio exterior o el IVA, que es el impuesto del valor agregado. Son esencialmente áreas del territorio nacional consideradas exaduaneras, fuera del territorio nacional, exentas de impuestos nacionales, tasas y derechos aduaneros y libres de limitaciones de cualquier tipo de naturaleza. Hay una clasificación de estas zonas francas para que usted entienda el funcionamiento. Tenemos zonas francas comerciales, como por ejemplo en la tendencia y lo que mayormente hace la zona franca en La Plata, que ya vamos a ver de qué se trata en el próximo video. En ella se pueden realizar tareas de descarga y almacenaje de las mercaderías sin cumplir formalidades arancelarias, en espera de su eventual transporte, de su reexportación o bien de su importación. O sea, pueden llegar ahí, mientras llega se pueden depositar sin ningún tipo de impuestos, hasta que se decida qué hacer. Tiene un periodo de 5 años que puede estar ahí sin ningún tipo de inconveniente. O la reexporto, lo uso como un puerto intermedio donde no pago nada, después lo mando a otro país, o lo importo y ahí sí pago recién los derechos. Pero, como yo decía, puedo haber un showroom, puedo mostrar, puedo vender desde ahí y a medida que voy vendiendo voy nacionalizando y eso evita que tenga stock de mercadería. Como hacemos hoy. Hoy tengo que importar, tengo que traer todo e ir vendiendo de a poco. Esto permite nacionalizar a medida que lo vamos necesitando. Dice la definición que a veces una cierta manipulación o transformación es permitida, muy poca transformación es permitida, porque si no ya pasamos a ser una zona de franca industrial que ya vamos a ver de qué se trata. Estas zonas francas comerciales están habilitadas para construir bodegas, arrendar espacios para almacenamiento de mercaderías introducidas, efectuar transacciones comerciales, pesar, manipular y reempacar mercaderías, servir al consignatario, recibir y despachar mercaderías en tránsito. Después tenemos la zona franca industrial. Es una zona geográfica que goza de franquicia aduanera y se encuentra separada del territorio nacional por una frontera material, a fin de que en ella se puedan introducir, elaborar y exportar al mercado mundial bienes sin el pago de ningún derecho aduanero o al territorio nacional en el caso que corresponde con los derechos de importación. Por ejemplo, en la zona franca de La Plata está prohibido poder introducir los productos que se fabrican en la zona franca en el territorio argentino, excepto que sean bienes que no sean producidos en el país. Se está luchando para ver si se puede incorporar, si se fabrica en una zona franca, aunque sea un 10 o un 20% de lo producido en el territorio, siempre pagando derechos, por supuesto. Y usted puede fabricar en la zona franca La Plata, es un decir, y puede exportar a los países del Mercosur. Lo que pasa es que tienen que pagar el arancel externo común, porque es considerado como si fuera un país fuera del bloque. Y claro, es así por una cuestión de protección, porque están fabricando sin impuestos. Toda la fabricación, todo está con el beneficio de no incorporar impuestos. Entonces es lógico que tengan que pagar el arancel externo común, excepto excepciones. Tenemos dos excepciones concretas, que son la zona franca de Manaos, en Brasil, y la zona franca, es una especie de zona franca de Tierra del Fuego, donde
los productos se pueden introducir en el territorio nacional y además está permitido su comercialización entre los países del Mercosur sin pagar arancel externo común. Es una excepción. Pero si no, no se puede introducir en el territorio nacional. Se está negociando para introducir un 10 o un 20%. Es para reexportar y si usted quiere, por ejemplo, exportar al Mercosur, va a tener que pagar el arancel externo común. O quiere exportar a cualquier otro país, va a tener que pagar los derechos correspondientes. La ventaja es que usted puede fabricar sin ningún tipo de impuestos. Estamos de acuerdo, esa es la ventaja, ahora la vamos a ver en forma específica, ¿sí? Después tenemos zona franca de servicios financieros, que fueron diseñadas para realizar actividades financieras y procurar la erradicación de bancos, compañías de seguros y reaseguros y demás servicios de banca offshore, sin pagar impuestos. Puerto libre o franco, que es un área que cubre un puerto en su conjunto y sus localidades circundantes, donde se concentran mercaderías, donde también están libres de impuestos y donde no trabaja la aduana y donde se produce el pase de mercadería en tránsito, ¿sí? Son además áreas de almacenamiento, descarga y distribución en las cuales se pueden efectuar algunas operaciones menores de envasado, no son tan grandes como una zona franca, ¿sí? Después tenemos depósito franco, que por lo general se localizan en el puerto de un país costero con el objeto de constituir un centro de almacenamiento y distribución a un país vecino que no posee estructuras portuarias o acceso al mar. Por ejemplo, en Rosario, en nuestro puerto, tenemos un depósito franco de Paraguay, donde la mercadería se acondiciona y está ahí para después pasar al Paraguay. ¿Estamos de acuerdo? Como ejemplo se puede citar que en la Argentina hay 13 depósitos francos para Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y Brasil tiene 6 depósitos para Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Y después tenemos la maquiladora. Este modelo es originario de México y permite la erradicación de empresas con 100% de capital extranjero, las que pueden repatriar sus beneficios y dividendos. Por otra parte, no tienen restricciones para la importación de materias primas, maquinarias, equipamientos y piezas y otros componentes, siempre y cuando se utilicen para producir con destino a la exportación. Y los incentivos que se otorgan a dichas empresas van a depender de ciertas condiciones, como puede ser el interés que la industria representa o el monto del capital invertido. Hay una ley específica, la ley de Maquila, donde se implementa específicamente en Paraguay y realmente tiene unos beneficios fabulosos. Contamos de qué se trata en el curso de Zonas Francas y también lo vemos en el curso Cómo hacer negocios en Latinoamérica, porque realmente es un instrumento muy importante para poder generar negocios con Paraguay, tanto como aliado como de trampolín para hacer una maquiladora en Paraguay y vender en otro lado, ¿sí? Como bien decíamos, las zonas francas, sobre todo las zonas francas industriales, elimina básicamente las distorsiones impositivas que hoy tenemos. Por ejemplo, yo, si soy un exportador, fabricante, localizado en territorio nacional, cuando vendo, tengo desgravado el IVA, sí. Pero cuando estoy en el proceso de producción y tengo que consumir insumos, tengo que pagar el IVA. Y después pedir que me lo devuelvan. En la zona franca no, directamente todos los insumos que yo utilizo se pagan sin IVA y se exporta sin IVA. Esta cuestión en la zona franca se evita, ¿estamos de acuerdo? Y también, por ejemplo, ya recibimos los servicios en una zona franca sin los impuestos. Por ejemplo, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua corriente, ya viene exento de impuestos nacionales y provinciales. No es el caso si usted está en el territorio nacional, que los tiene que pagar. Entonces todo esto hace que realmente sea ventajoso en el caso que usted quiera instalar un proyecto industrial en una zona franca. Además, brinda una importante cantidad de servicios de logística, la zona franca, a gran escala, que permite el abaratamiento de hasta el 30% en los costos de todas las empresas que exporten e importen. Tienen todos los servicios ahí. Y los servicios que presta este tipo de emprendimiento van desde la exhibición, el embalaje, el almacenamiento, el packaging de mercadería, hasta sofisticados servicios de teleconferencia y línea de montaje industrial. ¿Estamos de acuerdo? Como bien decíamos, el tema de las zonas francas tiene algunos problemas, están viendo de negociar, de poder introducir un 10 o un 20% de lo producido en una zona franca en el territorio nacional. Otro tema que se está viendo también es la posibilidad de que los que le venden al que fabrica en la zona franca industrial, estamos de acuerdo, la fábrica que está en la zona industrial, las ventas tendrían que ser consideradas exportaciones en forma definitiva. Hoy son suspensivas, o sea, yo soy proveedor y le vendo a una fábrica instalada en una zona franca. ¿Estamos de acuerdo?
es considerada una exportación suspensiva, porque hasta que él procese el producto y lo mande afuera, recién es considerada una exportación definitiva. Para estímulo, habría que decir que los proveedores que le vendan directamente sea considerada definitiva, que es un punto que tendría que verse, ¿no? Otro problema que también pasa con las zonas francas es el tema de poder reducir impuestos al trabajo, aportes patronales, poder dar algún beneficio para reducir los aportes patronales, para estimular este tipo de emprendimientos que no se hace. Hoy hay que pagar todos los impuestos correspondientes de mano de obra, ¿sí? También sería bueno el tema de impuestos a las ganancias. Pagan en la zona franca impuestos a las ganancias. Cuando eso pasa en la zona franca La Plata. Por ejemplo, en Iquique y en Uruguay no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, todo eso hace también que si hay alguien que quiere fabricar en una zona franca, capaz que no elija La Plata y se vaya, por ejemplo, a Uruguay o vaya a Iquique a poner una armadora para empezar a hacer operaciones desde ahí. O sea, son todos conceptos que uno tiene que tener en cuenta como para poder estimular este tipo de herramientas que si no lo hacemos, realmente no se pueden aprovechar al máximo como nosotros queremos. Este es un poco el concepto. En el próximo video, que es el último, vamos a ver las ventajas concretas, un resumen para los importadores y los exportadores y una breve reseña de cómo funciona la zona franca La Plata y la diferencia con las otras zonas francas de la región.